responsable del área de restauración del Laboratorio de Conservación Documental de la Biblioteca José Martí, coordinando el proyecto integral de rescate y aseguramiento del material bibliográfico de la colección Francisco J. Santamaría de la UJAT, junto con la licenciada en Historia Leticia Rodríguez, experta bibliotecaria con varias publicaciones en su haber y más de 40 cursos impartidos en conservación de acervos, y que en esta ocasión no puede acompañarnos. Se nos enfermó Leti y bueno, yo espero que se esté recuperando de su salud. Pero saludo a Pedro Alfonso Narváez Solís. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí esta tarde. El lugar de Leticia Rodríguez para platicarnos de esto lo toma el maestro en Administración de Tecnologías de la Información por Locari y parte del equipo del proyecto de rescate, Atilano Ortiz González. Bienvenido, Atilano. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Jorge Luis Jiménez Pérez. Él es técnico linotipógrafo encuadernador por la Escuela Nacional de Artes Gráficas y por el Taller Escuela de Encuadernación y Marroquinería Hernández. Fue responsable del taller de encuadernación de la Biblioteca José Martí y ahora es parte de este equipo de rescate. Bienvenido, Jorge Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañan. Bueno, pues vamos a platicar sobre esto, que quiero decirles que días pasados, platicando con el rector Guillermo Narváez, me hablaba de la colección y bueno, pues me invitó a hacer el recorrido por la José Martí y por parte del Instituto Juárez, donde están haciendo los trabajos de rescate, y llevé una muy agradable pues sorpresa, una muy agradable impresión. Pues la José Martí pues le han metido en serio, estaba bastante bien, también con los dos murales que tiene, ¿verdad? También se le ha metido ahí, porque se estaban perdiendo poco a poco, desgraciadamente. Pero todo se está, el trabajo de conservación, el trabajo de restauración, el trabajo de selección, todo se está haciendo ahí. Y en el Instituto Juárez, en el área del Instituto Juárez, ahí tienen pues todo el laboratorio, vamos a decirle así, ¿no? Es un laboratorio de rescate de esta colección, de esta biblioteca del maestro Francisco Javier Santamaría, que además de ser una joya de la cultura, pues debe ser muy costosa, ¿no? Sí, claro, desde luego. Es una colección que debe cotizarse incluso en dólares. Sí, pero yo creo que su valor no radica tanto en lo económico, sino en la riqueza cultural, estimativa que nos tiene para nosotros como tabasqueños la colección. Desde luego que hay obras muy, muy, muy importantes, muy valiosas, y de ahí radica su valor estimativo, sobre todo, ¿no? La licenciada Leticia Rodríguez y el licenciado Pedro Alfonso Narváez Solís escribieron un libro basado a raíz de esta colección, que se llama Viaje a la República de los Libros, un acercamiento a la colección especial Francisco J. Santamaría, precisamente. Y que ya leí, y que está muy interesante, y que bueno, pues es muy revelador este libro. Primero, yo te pediría, Pedro, que nos cuentes la historia de las 3 colecciones del maestro Santamaría. O no sé quién, Atilano, tú. Sí, no hay problema. Bueno, la historia de la colección Santamaría, pues a lo largo de su historia, 3 colecciones, logró conformar 3 bibliotecas más que nada. Y como ya sabemos y lo explicamos en el libro, la primera de ellas la perdió en su salida a Tabasco, de Tabasco, cuando fue exiliado y llegó a la Ciudad de México. Su esposa se encargó de embarcar esa colección en el puerto de Veracruz, a donde iba al puerto de Veracruz. Desafortunadamente, por un temporal, o sea, la embarcación iba del puerto de frontera al puerto de Veracruz. Exactamente. Y ahí en ese temporal la embarcación naufraga, se pierde toda su biblioteca, cerca de 8,000 libros que él manejaba así. Lo hace en una de sus anotaciones.
Dice que era una biblioteca muy, muy rica, sobre todo basada en documentos sobre Tabasco, que era lo que más le apasionaba a él. Todo lo referente a Tabasco, él le gustaba coleccionarlo. Y ahí se pierde esa primera biblioteca, 8,000 volúmenes. 8,000 volúmenes. 8,000 volúmenes, todavía más grande que la que actualmente tenemos en el Instituto Juárez. Y más grande que la que le vendió a la Universidad de California. También esa es parte de su tercera biblioteca, digamos, y la última, porque la segunda biblioteca, estando él en la Ciudad de México, logra rehacerse nuevamente para formar su segunda biblioteca, pero por diferencias políticas con el gobierno de Álvaro Obregón en su momento, porque él no estaba de acuerdo en la reelección, es perseguido y se exilia a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Esa biblioteca es objeto de saqueos, de cateos para ver qué encontraban de él, y desafortunadamente ahí se perdió. Él se fue a los Estados Unidos, estuvo radicando en Nueva York. ¿Y tienes el dato de cuántos libros formaban esa segunda colección? No lo menciona, tampoco él no menciona cuántos libros eran, pero dice que fue saqueada, esa fue totalmente saqueada. Pero además saqueada sin ton ni son, porque quienes fueron por la colección no tenían ni idea, ni del valor cultural ni del valor económico de los libros. Así de es. tal manera que se perdió... sí, lo que él había juntado durante tristemente, ese tiempo, sí. sin ninguna utilidad de ninguna manera. Así es. Ya estando él en la ciudad de Nueva York es cuando él forma esta tercera biblioteca. Uno de los oficios que menciona el maestro Santamaría a los que se dedicó era vendedor de libros de viejo. Sí, eso nos llama mucho la atención, porque uno podría decir, ¿cómo puede ser posible que tan rápidamente el maestro Santamaría pudiera conformar una biblioteca, ¿no? Con mayor rapidez? Y eso explica un poco, ¿no?, esa situación. ¿Por qué? Porque él tenía conocidos, muchos amigos, libreros también, y de ahí iba adquiriendo sus libros, sobre todo para conformar su obra del diccionario de mexicanismos y americanismos, que fue sus más grandes trabajos, ¿no? Oye, y es mejor la colección que tenemos en Tabasco que la que él vende a la Universidad de California. La vende porque necesitaba dinero, sí. Estaba en quiebra, el maestro Santamaría no podía, estaba urgido de dinero, sí. ¿no? Entonces no le queda más que hoy eso. Sí, exactamente. Después de su esposa Mercedes, desafortunadamente enferma, parte de sus recursos lo invierte en la enfermedad, y se ve él en la urgencia ya en los años 40 de vender esta colección. La colección al principio le interesó mucho a la Universidad de California por la sección de lingüística. Sí, esa era la que básicamente la universidad quería comprar. Pero él hace referencia y dice, si no se compra la biblioteca completa, es decir, la parte de lingüística y la sección Tabasco, yo no vendo mi biblioteca. Entonces hace un esfuerzo la Universidad de California, compran esa parte de la biblioteca que incluía la sección de Tabasco y la sección de lingüística. ¿Sí? No tiene nada que ver con la parte que nosotros tenemos. Se hace referencia de que algunos de los documentos que él dio para esa parte de la biblioteca en California, pues eran mayormente folletos. Hay algunos documentos importantes, sobre todo periódicos, eso se sabe a través de las investigaciones que se han hecho. Y de hecho también hay un convenio que se hizo hace algunos años entre la universidad, entre el gobierno del estado de Tabasco con la Universidad de California, donde se trajeron esos documentos ya microfilmados. Okay. Entonces sí, pero la importancia que nosotros tenemos, los volúmenes de la sección Tabasco aquí en la colección que tenemos en el Instituto Juárez son cerca de 2.050 títulos sobre Tabasco. 2.050 sobre Tabasco. Sobre Tabasco exclusivamente. Pero la colección, la biblioteca en general, ¿cuántos libros tiene? La colección en general lo componen un total de 5.127 volúmenes. Un poco menos de que aquellos que se fueron al agua. Un poco menos, sí. No sabemos exactamente. Bueno, se menciona por ahí que la sección que vendió hacia la Universidad de California fueron entre 800, 900 títulos más o menos.
O sea, el 10% Sí, de lo que tenemos, sí, él de lo que se fue al agua. Conservó lo mejor. Y mucho menos de lo que tenemos aquí. A ver, cuéntenme tantito, nada más para ubicarme, ¿qué hace cada uno? ¿De cuántos consta el equipo que está trabajando en la Biblioteca Santa María? Bueno, el equipo lo conformamos 11 personas. Ajá. Coordinado por la maestra Leticia, quien pues desafortunadamente se enfermó, y desde aquí queremos pedirle a la gente que haga oraciones por ella, porque la verdad está muy crítica su situación, pero tenemos fe de que se va a recuperar. ¿Tiene que ver con el COVID u otra? No tiene que ver con al parecer una bacteria que le afectó muchísimo, pero creemos que se va a recuperar. Ella es la que coordina el proyecto general, es especialista en la parte de catalogación y ha capacitado compañeros también para hacer este trabajo. El maestro Jorge Luis Jiménez es el que se encarga de la parte de encuadernación, es decir, los documentos o los libros que necesitan ser... Ahorita nos lo va a explicar, revestidos, bueno. El hombre es Jorge Luis, es encuadernación. Encuadernador, sí, él es el especialista en encuadernación. ¿Y Atilano? Bueno, yo soy el encargado del área de digitalización. Bueno, en la visita que usted estuvo con nosotros, no sé si vio ese equipo grandísimo que se ve ahora sí que a la entrada de la galería. Entonces ese equipo es un escáner para digitalizar de libros de fondo antiguo. Entonces, ¿tú estás digitalizando toda la colección? A veces lo hago, y a veces mi función es hacer todos los procesos que se llevan a lo largo de en las 4 áreas, ya sea de respaldo de información. En este caso se está respaldando todos los libros digitalizados que se van acumulando para después crear una plataforma web, que es lo que se tiene pensado hacer. Realmente es lo que se va a hacer para que esos libros estén digitalizados y el público tenga acceso a ellos. Entonces, esa parte yo la estoy viendo. Aparte, me coordino con la licenciada Leticia para otros procesos, por ejemplo, para entregar informes para el rector, para entregar avances de lo que se está trabajando de manera bimestral. Y todo eso también se acumula lo que es la información, también se hace respaldo de ello. Otra parte, llevo lo que es las estadísticas, cómo vamos trabajando, cómo vamos operando, cómo se va operando en cada una de las áreas, y cómo se va trabajando en cada una de las secciones. En este caso son 5 secciones y un fondo antiguo. Entonces, lo que yo, como responsable de esa área, también llevo lo que es el porcentaje o el avance que se está trabajando. ¿Qué tanto se ha digitalizado hasta el momento? Hasta el momento aquí cargo lo que es bueno, aquí tengo que son 2.781 hasta el informe de 5.000 y tantos. Séptimo, así es. O sea, todavía... Sí, todavía van como a la mitad más o menos. Como a la mitad más o menos. Le falta. Muy bien. ¿Cuándo empieza el proceso de rescate de la colección, Pedro? Bueno, originalmente este proceso de trabajar la colección lo iniciamos la licenciada Leti y yo hace como 10, 12 años. Órale. Estando ambos, ella todavía estaba activa como bibliotecaria en la Biblioteca Martí, y se metió un proyecto que se llamó en su momento el rescate de la colección especial Santa María. Desde ahí iniciamos, pero no quedó concluido, digamos que quedó trunco esa parte, solamente se avanzó la sección Tabasco en la catalogación. Pero ahora que recibimos el apoyo del rector Guillermo Narváez para seguir trabajando esta colección, darle la importancia que realmente merece, porque las mismas colecciones especiales, por su naturaleza, no son de acceso, digamos, directo al público. No cualquier persona puede ir a disponer de un libro de colección especial. Hay ciertos reglamentos que limitan un poco su consulta, claro, por la naturaleza de los libros. Eso también hizo que la colección
digamos que quedara un poco marginada, sin que se conociera mucho acerca de ella. Las personas conocedoras, muy pocos investigadores que sabían de la colección, llegaban, consultaban y hasta ahí. Entonces, el intento de lo que se trata de hacer ahora es divulgar precisamente todo lo que se hace. Entonces, le iniciamos hace 10 años, pero actualmente como equipo conformado con el señor rector, lo iniciamos hace año y medio, en junio del año pasado. Ahora, ¿se encontraba muy deteriorada la colección cuando empezaron a trabajar con ella? Sobre todo la sección Tabasco, que es la parte que más se consulta por la información que conlleva, es la que estaba un poco más deteriorada, es la que necesita más de la intervención en cuanto a la restauración, y es la que necesita también parte de la encuadernación. Y ahí es donde se ha trabajado básicamente. Bueno, Jorge Luis, sí. ¿Por qué no nos platicas un poco lo que tú haces con los libros? Como no, hombre, con mucho gusto. La intención de mi labor es la de unir, proteger y hasta donde yo más pueda, a mi alcance esté, es embellecer todo libro. No importando a quién pertenece, no importando absolutamente en qué condiciones esté, pero de eso se trata mi actividad, la encuadernación. Le vuelvo a comentar, es unir una cierta cantidad de hojas, ya sean hojas sueltas, que todo mundo conocemos, sabemos cuál es una hoja suelta, cierta cantidad de hojas, y de otra manera que doblando un cierto tamaño de papel se convierte en cuadernillo. Esas son las dos maneras de la encuadernación. Ahora, vi algunas partes muy maltratadas, quizá no en la colección, pero sí lo vi en otros, en periódicos y ese tipo de cosas, y que le ponen un papel japonés. ¿Eso quién lo hace? Eso lo hace el licenciado Pedro, específicamente en el área de restauración. Entonces, ¿ustedes son los que rescatan las hojas, como quien dice? Sí, dependiendo de las condiciones. ¿Páginas? Sí, dependiendo de las condiciones en que esté. Hay muchos materiales que por las condiciones del clima, por la naturaleza precisamente del papel, están fraccionados, fragmentados, deshidratados. Entonces la función de nosotros es volver a devolverle esa flexibilidad al papel a través de elementos externos, como en este caso papel japonés. ¿Por qué el papel japonés? Hay en ocasiones que utilizan el papel de China, ¿no?, para hacer una restauración. O sea, el papel de China no es apropiado para la restauración. ¿Por qué? Porque carece de ciertos elementos que puedan permitir su durabilidad. Entonces, los materiales que utilizamos en la restauración, por eso el proceso de restauración y encuadernación son caros, porque desafortunadamente aquí en Tabasco no tenemos ni los materiales adecuados, todo se tiene que importar, y en ocasiones, a veces ni en la Ciudad de México se consiguen. Uno de los problemas que enfrentamos cuando iniciamos el proceso de restauración aquí fue que después de la pandemia, muchos de los materiales de restauración se dejaron de elaborar, y nos costó trabajo para poder conseguir el material que se necesita para la restauración. ¿Cuántos libros escritos por el maestro Santamaría contiene esta biblioteca? Bueno, el maestro Santamaría escribió más de 53 libros. Ajá. Y en su mayoría se tienen ahí en la colección. Por ejemplo, El verdadero Grijalva. ¿Pero no los 53? No en su totalidad. O sea, ¿que tendrá unos 40? No sabría decir exactamente cuántos, pero no los tenemos exactamente ¿No tiene todos. el dato tú? No, ese dato no. No, pero sí fueron suficientes a los que tenemos ahí. Por ejemplo, sí, el diccionario de americanismos, el de mexicanismos, los ensayos críticos del lenguaje, digamos que lo más importante, porque también había muchas anotaciones, artículos que él escribía. Entonces, en su mayoría, los libros, digamos que sí
sí hay una cierta cantidad importante ahí. ¿Y no se pueden hacer nuevas ediciones de estos libros que son muy valiosos? Sí, claro, son muy, muy, muy importantes. Bueno, sí, yo creo que ya ya depende de la universidad, ¿no? El tratar de reeditarlo. Hay algunas ocasiones, por ejemplo, una en el gobierno de Rovirosa, me parece, o de González Pedrero, que se hizo un intento de reeditar algunas ediciones de sobre todo Tabasco, algunas de Santa María. Ahora, en la digitalización, Atilano, ¿a qué se le está dando preferencia? ¿Al acervo tabasqueño o cómo lo están seleccionando para decir estos son los que vamos a digitalizar y hasta los 2000 y tantos que llevan ahora? Sí, bueno, se le dio prioridad a lo que es la sección Tabasco. Se digitalizó un total de 1936, o sea, el 100%. Después sigue lo que ya es, todos los de Tabasco, todos los de la sección Tabasco están digitalizados, a salvo, pues. Así es, después comenzamos con historia y bueno, y dependiendo de las dificultades de las demás secciones, ya se va tomando ahora sí que como una decisión de trabajar con los que están en buenas condiciones, por así decirlo, y dejar un poco atrás lo que se lleva un poco de tiempo o a veces necesita colocarle por ejemplo alguna intervención mínima, ¿no? Sí. Para que se pueda ver la hoja o por ejemplo la imagen o el texto, dependiendo. ¿Qué libros de otros autores pueden destacar de los encontrados ahí en la biblioteca del maestro Santamaría, de los que así son importantes mencionar? Bueno, están de los libros antiguos que tenemos, la sección de libros antiguos, son 21 libros, y así pues la joya, digamos, que bibliográfica que tiene la universidad es precisamente la del Quijote, de 1732. Sí, ese es de Cervantes, esa. Está también la historia de México de Solís, también es muy, muy interesante. Y libros, por ejemplo, hay uno que el rector le gusta presumir mucho, que es la del doctor Alt, es sobre el Paricutín, el volcán Paricutín. Ese también es un libro muy, muy, muy importante para nosotros, porque está dedicado, autografiado por el doctor Alt. Sí. Ahora, Atilano, cuando termine todo esto, o Pedro, no sé quién me lo pueda decir, ¿se van a poder consultar los libros o tendrá que ser todo por la vía digital? Bueno, si partimos del concepto de la conservación, lo que se pretende precisamente es evitar ya, una vez que ya están intervenidos, restaurados y encuadernados, evitar el manipuleo, ¿no? Que se manipulen y que se corre el riesgo de volverse a romper. Por la edad del material. De hecho, el material una vez debe de permanecer en ciertas condiciones de temperatura, de humedad, que debe ser controlada para evitar la proliferación de hongos, la resequedad producida por el clima alto que tenemos. Entonces, la idea es precisamente de que esté en una plataforma digital para su consulta, que esté abierto a todo público para poderlo consultar, pero que también queda el documento físico como testimonio de que se está conservando, ¿no? Ahora, Jorge Luis, la conservación, ¿cómo se llama? El trabajo que hace. La encuadernación. ¿Se ha quedado la original o se ha tenido que hacer todo de nuevo? En ocasiones se pretende respetar completamente al máximo el libro, en ocasiones. En otras ocasiones no lo permite el material porque justamente puede desintegrarse a la primera manipulación que tenemos para empezar a encuadernarlo. Todo depende del material, en qué condiciones se encuentra, en qué condiciones está. Se toma también lo que ha comentado el licenciado Pedro, si está muy reseco el papel, muy quebradizo, en fin, en qué condiciones se encuentra. Esto es como
el paciente que llega con el médico, con el doctor, y hay que buscar la enfermedad para atacarlo, a ver por dónde, y justamente eso es lo que nosotros tratamos de hacer de la mejor manera con el libro, y que se siga conservando también, precisamente para que cualquier persona, cuando lo necesite consultar, le dé la información. ¿Les ha pasado que abren alguno de los libros y de repente se deschichalan? ¿Cómo no? Sí. Se te desbarata entre las manos. Sí. Justo eso precisamente es lo que a veces nos sucede, y pues tiene que intervenir naturalmente el restaurador y posteriormente ya el encuadernador. El maestro Pedro, el maestro Santamaría, él confesaba que era un ladrón de libros. Sí. Había que cuidarse de él. Sí, claro. ¿Como cuántos libros robados, entre comillas, tiene ahí la colección? Bueno, en una ocasión... Ladrón confeso. Sí, platicando con los compañeros, a veces, bueno, porque él mismo lo describía así, ¿no? Como ladrón de libros, o deberían de robarse los libros, justificaba. Pero a veces también llegamos a la conclusión, los compañeros Jorge y Leti, de que precisamente por el oficio que él desempeñó como librero de libros, ¿sí?, compraban colecciones o bibliotecas, y él se quedaba con la que le llenaba, le apasionaba para conservarlo en su biblioteca. De ahí encontramos algunos libros sellados, y aparte de los sellos ya le colocaba él. Entonces ya nos queda la duda si realmente todos los que tenemos ahí en el instituto se los robó o simplemente eran parte de otras bibliotecas que él compraba por su oficio de librero, y aparte le ponía ya su sello. Sí, porque en unos utilizaba ex libris, en otros firmas y rúbricas, sí, y en otros los sellos. Sí. Los sellos eran para que no le pasara lo que él hacía, ¿no? Sí. Los marcaba de alguna manera. Para que no se lo robaran, y se lo robaban, bueno, pues mira, ese es mío. Sí. El ex libris y todo, era también una manera de clasificarlos, ¿no? Sí, el ex libris es algo que muchos de los coleccionistas o libreros o coleccionistas de libros, es un distintivo que ponen a su libro, ¿no? Como para decir, esta es propiedad, es mía, ¿sí? Él, aparte de su ex libris, le ponía el sello, aparte le ponía su rúbrica o le ponía su firma, y hacía alguna anotación. O sea, estaba plenamente identificado que ese libro pertenecía a él. Hay un libro específicamente que aparece como de la Biblioteca Nacional de México. Entonces decimos, ¿cómo pudo llegar ese libro a la colección Santamaría? ¿No? Entonces ahí aparece el sello, y aparece el ex libris y la rúbrica del maestro Santamaría, ¿sí? Muy bien. Atilano, ¿se pueden consultar los libros que ya están digitalizados? O sea, ¿puede uno acceder a ellos? ¿Puede uno...? Bueno, ahorita, últimamente, pues no está abierto. Por lo pronto no. Por la hora no. Por eso se va a crear la plataforma web, para que sea para todo público. ¿Y eso cuándo va a ser? Ya está en trámite el proyecto, entonces no tengo una fecha exacta. ¿Posiblemente el próximo año? Considero que sí, el próximo año sí, pero fecha ser exacta no se tiene. Ok. Pedro tiene muchos libros con dedicatorias de sus autores o de quien se los regaló. Sí. Casi todos los tiene dedicados, ¿no? La mayoría. O sea, los que no los hizo él, pues. Sí, la mayoría de los libros tienen dedicatorias, porque recordemos que por la misma relevancia del maestro Santamaría, al ser un connotado lingüística, lexicógrafo, muchos de los escritores tabasqueños trataban de darle un libro para que él lo leyera, si lo analizara, entonces se lo dedicaban. Nosotros hemos encontrado libros que se lo daban al maestro Santamaría, pero que no tenían ninguna, digamos, título de propiedad que dijeran es de su colección o es de su biblioteca. Como yo le regalo un libro,
pero si no es de su interés, pues queda arrumado, ¿no? Y eso lo detectábamos porque encontramos otros libros que tenía anotaciones, subrayaba o marcaba alguna parte que le interesaba. Algunos otros no, solamente se lo dedicó X persona al maestro Santamaría, pero ahí lo tenía, o sea, sin ninguna más relevancia para él. Claro. Ahora, otra cosa que me impresionó en el libro que ustedes leyeron es cuando hablan acerca de las correcciones de las anotaciones al margen en los libros. Sí. El maestro Santamaría no solamente leía los libros, sino que subrayaba algunas cosas. Yo mis libros los tengo todos subrayados, todos los libros míos, los que yo leo, están subrayados. Pero el maestro Santamaría pone anotaciones y en una de ellas corrigiendo al autor. Sí. Y en otras criticándolo fuertemente. Sí. Y se los hacía saber a los autores de los libros. Bueno, no sabemos exactamente si se lo hacía saber, pero la mayoría de los libros que hemos encontrado con él, incluso habían páginas completas que él censuraba. Es decir, aquí esta persona está equivocado y entonces censuraba esa parte de ahí, completita, como en la época de la Inquisición, ¿no? Cuando no se quería que se supiera algo, lo censuraba, lo tachaba. Uh-huh. Y lo curioso es, por eso cuando nosotros decidimos conformar nuevamente la biblioteca, fue una de las condiciones o características que tomamos en cuenta para saber si ese libro pertenecía a Santamaría o no. Porque después de cada comentario, él anotaba su rúbrica, ponía su rúbrica, STM, por ejemplo, Santamaría. Uh-huh. Y ese es algo muy característico en los libros que él tiene. Permíteme, el libro, es que se me olvidó traer el mío. Miren, este es el libro que han escrito ellos, Viaje a la República de los Libros, un acercamiento a la colección especial de Francisco J. Santamaría. Nadie sabe lo que quiere decir J. Uno dice José, otro dice Jesús, otro es Javier Santamaría. Y creo que está a la venta este libro. Sí, en la librería de la UJAT se encuentra a la venta. Ahí en la librería. Sí. Yo se los recomiendo, vale la pena tener esto porque se acercan, efectivamente, como aquí lo dicen, ¿no? Se acercan mucho a los libros de la biblioteca, de la colección Santamaría. Y además, pues hay ahí pues una narración sobre parte de la vida del maestro Santamaría, una breve historia, etcétera, y sobre cada uno de estos libros también. Ojalá y puedan ustedes hacerse de uno de estos, porque vale la pena, incluso para coleccionarlo y hacer cada quien. Pues yo tengo mi propia biblioteca, pues no se acerca a la de Santamaría, pero tengo mi biblioteca. Muy bien, vamos a terminar con esto. Yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes si algo más que me quieran decir antes de despedir el programa. Tilano. Bueno, pues ya el maestro Pedro ya tocó fondo todos los temas. Pues está trabajando fuerte en las 4 áreas, lo que es digitalización, catalogación, encuadernación, y aquí el maestro de restauración. Entonces se está trabajando y se lleva lo que es un respaldo y se lleva lo que es el avance para que se termine en tiempo y forma. Ahora, son 5 las ¿cómo se dice? Secciones. Son 5 las secciones que tiene esta biblioteca. Sí, menciónamelas, por favor. Sí, cómo no. Bueno, la primera es... La primera es lexicografía. Uh-huh. Por aquí tengo lo que es... Trabajo apasionante, lexicografía, el que hizo el maestro. Sí, así es. La primera es sección 1, lexicografía y lingüística. Tengo los porcentajes que se recibieron, o que más o menos es la estimación de la cantidad que dijo el maestro Pedro, que son como un 10%, lo que es historia, un 17%, literatura con un 20%, publicaciones periódicas con un 12%, la sección Tabasco, que es la que más tiene documentos, revistas, diccionarios, que está como en 40%, y el fondo antiguo, que es una cantidad de 21 libros, así es, y esa está
equivalente al como al 1%. Muy bien, gracias Atilano. Jorge Luis, algo que no te había preguntado y que nos quieras agregar. La verdad que yo me siento muy contento colaborar, participar, estar aquí en esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con la dirección del licenciado Narváez Osorio y sobre todo por la confianza. Lo hacemos con mucha dedicación. Esa es nuestra función, nuestra labor, nuestro empeño, nuestra participación, y le vuelvo a comentar con todo respeto, no importa a quién pertenece el libro, pero es mi función, de nuevo, que vuelva a funcionar, a servir y dar toda información posible a las personas que lo necesiten. Esa es mi labor como encuadernador. Okay, muchas gracias, Pedro. Al contrario. ¿Qué quieres agregar? Bueno, pues desde luego agradecer a nuestro rector por las facilidades y el apoyo que nos ha brindado incondicional para esta colección, sobre todo porque la situación es difícil económicamente y se ha hecho un esfuerzo para conseguir los materiales que se utilizan para los trabajos, diferentes trabajos, desde las pieles para las encuadernaciones que vayan acorde a la encuadernación original que el maestro utilizaba, el maestro Santamaría, los materiales en cuanto a la restauración, que es difícil conseguirlo, los equipos, el escáner que se tiene es de primer nivel y con él se ha avanzado muchísimo en la digitalización y preservación, que el final que se busca es precisamente eso, ¿no? Aparte de la preservación y conservación de esta colección especial, que se pueda difundir y que se conozca realmente la importancia, y de esa manera dignificamos el trabajo que el maestro Santamaría, porque él con mucho amor, mucha dedicación, logró juntar esta biblioteca y la tenemos nosotros a nuestro alcance. Pues yo quiero agradecerles a ustedes su presencia, al licenciado en Historia Pedro Alfonso Narváez Solís, que además coordina todos esos trabajos con la licenciada Leticia Rodríguez, sí, a quien le enviamos también los mejores deseos de que se recupere pronto. A Atilano Ortiz González, también muchas gracias por estar esta tarde por acá, y a Jorge Luis Jiménez Pérez, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a ir a la pausa, regresamos para ver si ya quedó el Chichito. Ahora sí, ya vamos a escuchar al regresar el Chichito de Historia aquí en a fondo. Pues muchas